Tour de 1992 intentó aportar su grano de arena en el proceso de la Unión Europea y su desarrollo como comunidad económica. 7 naciones formaron parte de un itinerario que sumó casi 4.000 kilómetros, aproximadamente 2.500 millas. Su punto de partida por primera vez en su historia fue San Sebastián, en el norte de España. La etapa prólogo de 8 kilómetros reunió a 216 corredores de 20 países en 24 equipos. Steve Ballett, del equipo Motorola, líder del Tour en 2 ocasiones y cuarto al finalizar uno de ellos, salía con aspiraciones al triunfo. Otros debutaron por primera vez en el Tour. Uno de ellos fue Alex Zülle, suizo que corrió para uno de los equipos españoles. Ahí está Andy Hampsten, cuarto en el Tour de 1986 y jefe de filas del equipo Motorola. Greg LeMond, decidido a demostrar al mundo su gran clase. El tricampeón del Tour estaba de nuevo en la etapa prólogo contrarreloj, ansioso por borrar los recuerdos del año anterior. Pero el hombre al que todos querían batir era el español Miguel Indurain, ganador de la pasada edición del Tour y que estaba corriendo a tan solo 100 kilómetros de su pueblo, resuelto a demostrar a los suyos que seguía siendo el mejor. Y en la prólogo contrarreloj lo fue. Superó el mejor de los tiempos marcado por Alex Zülle de manera contundente y pasó a ser el primer líder de aquel Tour. He aquí un corredor con ambiciones, viste la camiseta verde y se llama Alex Zülle. Este consiguió unos preciosos segundos de bonificación que le permitieron acercarse al primer puesto de la general, ya que había quedado segundo en la etapa prólogo precisamente el día de su cumpleaños. Con la bonificación en su poder, lo único que tenía que hacer era no dejarse cazar por el grupo perseguidor, que en aquellos momentos estaba conducido por el maillot amarillo. En la subida al Heizkibel, la montaña que cada año forma parte de la clásica de San Sebastián, se sucedían los ataques. Aquí vemos a Armand de las Cuevas, compañero de Indurain en el equipo Banesto, marchando al frente. Un descenso peligroso y Massimiliano Lely, que logró evitar la caída y mantenerse en la carretera con el grupo de cabeza, en el que también estaba Steve Roche. Al final, reagrupamiento general, pero en el descenso hacia San Sebastián vemos un último y tardío ataque del corredor Dominique Arnaud, buen ciclista de cross que supo poner en práctica todas sus habilidades aquel día. Logró adelantarse y ganar la etapa en San Sebastián. La bonificación obtenida en la etapa le permitió vestirse el maillot amarillo en su 24º cumpleaños. La segunda etapa de 255 kilómetros condujo la carrera desde las húmedas costas de San Sebastián hacia Francia. Muy pronto hubo un ataque del francés Virenque. Aquel fue su primer Tour de Francia y su segundo año como profesional. El ambicioso corredor intentó dejar atrás al pelotón y logró abrir un hueco considerable y, quién sabe, quizá consiguiera el maillot amarillo. Fue Javier Megalde quien logró entrar primero, pero Virenque hizo gestos de triunfo. Sabía perfectamente que era el nuevo líder y eso es muy importante, sobre todo si eres francés y llegas convirtiéndote en líder en la primera etapa francesa. Vean a Richard Virenque con lágrimas de alegría en su cara. Fue el momento más feliz de su vida, dijo, tengo le meilleur jeune, el jersey amarillo. Y ahí estaba la prueba. Richard Virenque era el nuevo líder del Tour de Francia. Una caída en bloque. Por lo menos 20 corredores cayeron en el suelo. El que está caído a un lado de la carretera es Hamlin, el ganador de Burdeos. Ese otro es Gary De Vries, dolorido por la caída. También vemos algunos corredores del equipo italiano GB. Sí, definitivamente es Hamlin, no tiene muy buen aspecto. Su pierna izquierda parece estar en muy malas condiciones. Pero volvamos al grupo de cabeza en medio de la lluvia y a los pies del Atomium, construido con motivo de la Expo del año 1985 en el centro de Bruselas. Esta fue la llegada. Los 4 escapados llegaron con mucha ventaja sobre todos los grandes que habían quedado en el pelotón. De los 4 que vemos, Jalabert es el sprinter. Un sprinter francés sería el ganador en Bruselas. Jalabert ganador. En segundo lugar, Claudio Capucci. Detrás, Brian Holm. Y por último entró Greg LeMond. El esfuerzo le supuso a LeMond la 5ª plaza en la general y que los franceses siguieran molestándole una vez más. Esta fue la primera etapa crucial, la contrarreloj. Tenía 65 kilómetros. Gianni Bugno había dedicado toda la temporada a ganar el Tour a expensas de todo lo demás. Y ahora tendría que probar que el sacrificio había merecido la pena. Tendría que demostrar que en todos los controles sus tiempos eran excepcionales. Greg LeMond llevaba el dorsal 51, número que había dado más vencedores del Tour que ningún otro. Con él tenía la responsabilidad de mantener la leyenda. Aquí tenemos la salida del entonces líder Pascal Lino, con toda la presión que supone serlo.
Esta sería la prueba más dura para él desde que se vistió de amarillo en Burdeos. Lino debería estar a la altura, pero ¿podría el color amarillo en sus espaldas empujarle a la victoria? Miguel Indurain parecía tranquilo. El corredor que lo puede ganar todo estaba inmutable, a pesar de que hasta el momento no había respondido a su condición de elegido, de ganador del Tour de Francia y de corredor de privilegio, que estaba dispuesto a demostrar su clase. Pero Miguel Indurain, que en sus tiempos parciales parecía decidido a comerse vivos a todos los demás, había cambiado evidentemente. Acababa de coger a Laurent Fignon, a 6 minutos de él en la salida, en una contrarreloj histórica, la más rápida de la historia del Tour. Le había sacado a Buño más de 3 minutos y se colocaba el segundo en la general detrás de Pascal Lino. Miguel Indurain aún no iba vestido de amarillo, pero ya estaba más cerca. Una vez más, Claudio Capucci intentaría ponerle las cosas difíciles a Indurain si es que quería ganar aquel Tour. Vyacheslav Yakimov a la cabeza del pelotón, Olaf Ludwig pegado a su rueda. Este es el hombre que va en cabeza, pero miren quién se acerca. Jalaber ataca, Jalaber en cabeza, Dyaparov justo en medio y Van Poppel atacando por el exterior. Y fue Jean-Paul Van Poppel quien finalmente ganó. Por fin los sprinters tuvieron su día. Bien, los Alpes ya estaban cerca, pero todavía faltaban 2 días. En la 11ª etapa hubo algunas subidas y 249 kilómetros y medio. Miguel Indurain, satisfecho con la etapa del día anterior, se relajaba por el momento cerca de Steve Roche, en la parte de afuera. Pero no había duda de que Laurent Fignon está inspirado en la ascensión al Gran Balón. Vemos al final del grupo al ruso Kornichev, al que había dado caza. Fue una buena etapa la del español del equipo Class, Arsenio González. Fignon, con su endiablado ritmo en aquellas rampas, logró por fin quedarse solo en la ascensión al Gran Balón, aunque todavía faltaban 50 kilómetros hasta llegar a meta. Ver la pancarta en el punto más alto le dio fuerzas al francés. Hacía mucho tiempo que no se veía a Laurent Fignon tan agresivo. Quizás un nuevo equipo, el Gatorade, le había dado alas. Fue extraordinario el esfuerzo de Fignon, que aquella mañana estaba a 7 minutos y 54 segundos, y que desde entonces podría acercarse más a todos sus rivales. Más atrás, en otras rampas del Gran Balón, iban a tener que hacer un gran esfuerzo si querían cazar a Fignon una vez que éste pasase por la cima situada a 1424 metros. Aquella fue la 5ª vez en la historia del Tour en la que se pasaba por la cima del Gran Balón. La primera fue en 1969 y fue el corredor belga Luis Van Elte quien lo hizo en primer lugar. Este ganó el premio de la montaña 6 veces, igualando el récord del español Federico Martín Bahamontes. Fignon miró hacia atrás mientras serpenteaba el camino hacia el valle hacia el final de etapa. Vemos a Javier Magrialde, que intentó contactar con Fignon. Reconoció el peligro que suponía la escapada del francés, pero esa era mucha escapada. Laurent Fignon recibía instrucciones de su director de equipo. El pelotón se acercaba, pero todavía mantenía 30 segundos de ventaja sobre el resto. Necesitaba algo más si quería sobrevivir al ataque de los hombres del pelotón, roto en pequeños grupos en el rápido descenso. Ahí vemos lo que quedaba de él, no más de 40 o 50 corredores, entre los que estaba Hemner, que no pudo saltar a la caza. En ese grupo estaba el rey de la montaña, Claudio Chiappucci, al parecer sin rival para el título, marchando junto a los hombres del equipo Banesto. Formado por excelentes corredores, el equipo Banesto, con especialistas en prácticamente todas las disciplinas, estaba resultando ser uno de los más fuertes. Steven Roche hablando con su compañero de filas Girotto, el número 61. También vemos a Andy Hamsten, del Motorola. Esos hombres iban a tener que decidir entre dar caza a Laurent Fignon o permitirle un momento de gloria. Sabían perfectamente que no era una amenaza para la clasificación general, de manera que el grupo Banesto limitó la escapada sin mucho desgaste para ellos. 2 minutos de ventaja y 235 kilómetros recorridos. Debería ser suficiente para Fignon. Parecía haberlo conseguido. El grupo perseguidor fue cogiendo uno a uno a todos los escapados, pero no parecían estar bien organizados. No se veía una intención clara por parte de los grandes equipos por dar alcance a Fignon. Banesto no tomó una clara iniciativa como cabía esperar, RMO tampoco. Fignon no era una amenaza para ellos. Pascal Lino iba a mantener su puesto un día más y quizá incluso hasta las etapas de los Alpes.
Fignon entró en las calles de la ciudad destacado después del tremendo esfuerzo. Nos recordó al corredor de los años 83 y 84, los de sus triunfos. Los espectadores lo agradecieron con sus aplausos. Aquella etapa de Fignon pasará a la historia del Tour de Francia como una de las más populares. Estoy seguro, Laurent Fignon es un corredor de gran discreción, pero cuando tiene algo que decir, lo dice alto y claro. Vemos al ganador de la etapa cruzando la línea de meta. Tras un agradable día en Dole, los corredores se enfrentaron a su primera jornada de montaña, llegando a la ciudad de Saint-Gervais, situada a los pies del Mont Blanc. Fue una larga jornada en la que intentamos pasarlo lo mejor posible, aunque los corredores parecían un poco cansados. Estaban ascendiendo al Col de Selève. El ritmo que se había marcado era más bien lento. Era una ascensión larga y dura, que conocí por primera vez en 1973, cuando el corredor Luis Ocaña lo coronó en primer lugar y cimentó así su victoria final en aquel Tour. Detrás a la caza Steve Roche, y creo que era Perico Delgado quien la acompañaba. Vemos juntos a dos ganadores del Tour. En el 87 fue Roche y Delgado en el 88. Vemos a Roche y a Delgado junto a Perini. Roche y Perini intercambiaron unas palabras. De hecho, Roche había aprendido italiano cuando perteneció al equipo Carrera con el que ganó un Tour en 1987. Parecían ponerse de acuerdo para dar el salto. Aquella fue la oportunidad para Steve Roche, ya cerca de la llegada a Saint-Gervais, de sacarse la espina. Estuvo a punto de ganar la etapa de Valkenburg en Holanda, pero al final fue Gilles de Lyon quien se la llevó. Ahora podía intentarlo de nuevo. A su lado estaba un hombre duro de pelar, el español Perico Delgado, compañero de Indurain, que no dispuso de la libertad para poder ir a ganar el Tour y que se había resignado a ser el supergregario de Indurain. Delgado estaba a 7 minutos y 1 segundo de Pascal Lino, en novena posición en la general. La larga ascensión hasta Saint-Gervais, de tercera categoría, fue sin embargo una ascensión muy dura. Vemos la pancarta de 5 kilómetros a meta. El ritmo que había impuesto Roche había dejado atrás a Filippo y a Perini, y Delgado parecía tener problemas. Jaerman miró y observó a Delgado a la expectativa. De pronto fue Delgado quien arrancó con fuerza en lo que parecía ser un tirón de prueba. Pasó por la izquierda seguido de Jaerman, pero Steve Roche se quedó clavado. No pudo cambiar el ritmo que había llevado durante toda la ascensión. Delgado se alejó seguido de Jaerman, lo que daba a este la oportunidad de ganar la etapa, ya que es bien sabido que Perico Delgado no era, ni mucho menos, un sprinter. Delgado intentó dejarlo atrás en la subida, pero la ascensión no era lo suficientemente dura para el campeón español. Y digo campeón porque realmente lo era, aunque en aquellos momentos el campeón de España no era otro que Miguel Indurain, y desde un poco antes del comienzo de aquel Tour. Ya muy cerca de la llegada, Delgado, en pleno esfuerzo a los pies de los Alpes, condujo hacia la meta al Ralf Jaerman, otro gran escalador que estuvo a punto de ganar la etapa de Valkenburg. Vemos el tramo final y la posibilidad de ganar la etapa. ¿Podría conseguirlo? Jaerman atacó y Delgado no pudo con él. Ralf Jaerman lo consiguió aquella vez. Había esperado hasta el último momento y entró vencedor y feliz. Volvamos a la carrera. Pascal Lino debía sentirse bastante inseguro. Los 165 supervivientes tomaron la salida en Saint-Gervais, en dirección a Italia, Jas-Strier. Debían enfrentarse a un puerto de segunda categoría, 3 de primera y 1 de cuarta, la ascensión al Col de l'Eseron. Cuando le mencioné a Greg LeMond ese puerto antes de comenzar el Tour, ni siquiera había oído hablar de él. Pues bien, a partir de entonces sabría de lo que estaba hablando, de una etapa que era prácticamente una constante subida. El primer ataque se desencadenó nada más iniciarse la etapa. Su protagonista, Claudio Chiappucci, el que nunca descansa. Vemos a Chiappucci pasar en primer lugar por el Col de Cessy, a solo 31 kilómetros y medio de la salida. Dejó atrás un puerto de segunda categoría y continuó con su ataque, que comenzó casi con la bajada de bandera. En aquel rapidísimo Tour nadie estaba dispuesto a rendirse, no había tregua. Fue un Tour maravilloso y una gozada tener que informar de la constante lucha. Chiappucci tomó la salida a 4 minutos y 54 segundos del líder en séptima posición, y ahora era cabeza de carrera. En la cola del grupo vemos a Eric van der Lader. Aquel fue un mal día para el gran sprinter belga. Chiappucci iba marcando el ritmo y disfrutando de la escapada a la cabeza del grupo. Vemos a Pello Ruiz Cabestein a la derecha de la imagen. El ciclista español corría en un equipo italiano y, por cierto, habló un inglés casi perfecto.
También vemos a Thierry Clavarola, el pequeño francés que fue a la cabeza de la clasificación de la montaña y que ahora lideraba a Chiappucci. Clavarola iba al frente de una escapada que parecía buena. Chiappucci sabía que su ventaja iba aumentando rápidamente y forzó la marcha de un grupo cada vez más estirado. Clavarola tuvo un destacado papel en Estados Unidos en el Tour du Pont de aquel año, corriendo para Greg LeMond, que acabó vencedor del mismo. Fue el mismo Clavarola quien marcó el ritmo a LeMond en la subida a Wintergreen Resort y que le permitió a este acabar la prueba vestido de amarillo. Fue impresionante la subida de Chiappucci. Aquel era un día para atacar, pero de momento ni se veía ni se oía nada de Indurain, ni del líder Pascal Lino. Vimos a Dick Leblanc con muchos problemas. El campeón de Francia lo estaba pasando mal. El corredor del Castorama, vencedor del Campeonato de Francia y que llegó a este Tour lleno de confianza en sí mismo, estaba siendo arrasado por su compañero de equipo Jean-Claude Bago. La etapa siguió en su constante subida hacia lo más alto de los Alpes. Fue extraordinaria la escapada de Chiappucci. No parecía importarle el mañana. Simplemente atacaba con todas sus fuerzas hasta el límite de sus posibilidades. Algunos corredores parecían no dar crédito a lo que estaba sucediendo. Sean Kelly también estaba allí. Y González, Pérez, Butch y Gastón. Un bonito grupo que iba aumentando su ventaja. Vemos una bonita panorámica. Por fin teníamos un buen día en el Tour. Laurent Fignon, el ganador de una etapa, ahora se conformaba con poder seguir a rueda de Miguel Indurain. Este seguía sereno y frío. Greg LeMond estaba corriendo mejor que otros días. Y el número 29, Fabio Coscioli, corría por primera vez el Tour con más de 30 años. Este corredor no estaba dando el resultado que se esperaba de él, aunque tuvo sus momentos en aquel Tour, nunca supuso una amenaza para el maillot amarillo. A punto de coronar la cima veíamos a Sean Kelly en la cola del grupo. El momento de enlazar con la cabeza de carrera aprovechando el largo descenso. El pelotón llegó a 1 minuto y 10 segundos de los escapados. El maillot amarillo estaba entre ellos. El corredor solitario era el británico Sean Yates, que corría entre los escapados de cabeza y el pelotón. El corredor del Motorola era el campeón de Gran Bretaña, campeonato que tuvo lugar en Bath. Yates iba formando parte del grupo de cabeza cuando estaba compuesto por 15 corredores, pero se quedó descolgado en la subida. Ahora tendría que decidir si quería enlazar con ellos de nuevo. Pasó por la cima a pocos segundos del pelotón, aproximadamente a 1 minuto del grupo de escapados. Ahí estaba Sean Yates, hizo un gran descenso. El británico es un corredor lleno de sorpresas. Supo demostrar su clase en diferentes ocasiones y era el hombre fuerte del equipo Motorola. Cuando necesitaba pura velocidad, allí estaba Sean Yates, a la cabeza. Pero aquel día formó parte de un ataque muy temprano y en la etapa más infernal del Tour hasta el momento. Tuvo que hacer malabarismos para meterse entre los coches en aquellas carreteras estrechas y consiguió sin mayor problema llegar al grupo de cabeza. Más tarde nos enteramos que en el descenso, Sean fue testigo de la caída de Iñaki Gastón. No había ninguna cámara para poder filmarlo, pero Gastón, que formaba parte de aquel grupo, se salió de la carretera en una curva y se golpeó en la cara rompiéndose la mandíbula. Desgraciadamente tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta el hospital más cercano. El español se quedó fuera del Tour, precisamente cuando había entrado, aunque brevemente, a formar parte de los elegidos. Este fue el hombre causante de todos los problemas. Iba encabezando la subida al siguiente puerto, el Col de l'Esegón, lo cual ya eran palabras mayores. Fue precisamente en esa zona donde en el mes de febrero se habían celebrado los Juegos Olímpicos de Invierno, en Albertville, aunque entonces no tenía ese aspecto, ya que estaba cubierto por la nieve. Fíjense en el ritmo endiablado del rey de la montaña. Aquel hombre estaba poniendo en serios apuros a Pascal Lino, que todavía estaba en el camino de ascenso al Col de l'Esegón. Claudio Cappucci no esperó al final de la etapa para lanzar su ataque. Lo hizo desde el principio, al igual que en otros tours. La consternación debía afectar a los líderes. El grupo en el que iban los mejores intentó reagruparse. Greg LeMond estaba allí, pero tenía problemas. Intentaba no quedarse descolgado. Pero más arriba se encontraba el grupo de Miguel Indurain. Vean la diferencia en el ritmo de ascenso. Ahí estaba Miguel Indurain en el centro de la imagen, subiendo con gran seguridad. Alonso marchaba a su derecha y Robert Millar, con la cremallera hasta abajo, intentaba seguir el tren.
Le Mans lo estaba pasando francamente mal, igual que en la subida a los Pirineos el año anterior. Le Mans parecía estar yendo hacia atrás y de manera alarmante. Fue una pena. Mi opinión personal es que temía tanto las etapas de montaña que constantemente intentaba ganar tiempo en las etapas llanas para compensar las pérdidas que pudieran tener lugar en la subida en los Alpes, pero no pudo ser. Ese fue el hombre que machacó a Le Mans, Claudio Chiappucci, segundo en el Tour del año anterior y segundo en los dos últimos giros. Él fue quien lanzó el mortal ataque, nada más bajar bandera. Lo estaba haciendo todo sin ninguna ayuda. El grupo que comandaba quedó roto en la subida del Esegón, un gran pico que llevaba a los corredores hasta los 2.770 metros de altura y que ese día se ascendió por sexta vez en la historia del Tour. La última vez fue en 1963, lo que significaba que ninguno de los corredores profesionales de aquella nueva generación lo había subido antes en el Tour. Vemos a Chiappucci cruzando la cima. Fue el primero en coronarla, sin lugar a dudas y con gran autoridad. Fue magnífica la escapada de ese hombre. También la de Pascal Lino, que se vio obligado a subir como no lo había hecho nunca para defender el maillot amarillo en su 10º día. 10 días que parecían meses desde que se vistiera de amarillo en Burdeos y que se vio obligado a defender con honor ese maillot en la alta montaña. Chiappucci, a su ritmo, mantenía la ventaja en el descenso, ventaja que le supuso ser el líder virtual en aquellos momentos. El resto de los hombres iban a tener que hacer algo si querían evitarlo. En la cima del Col del Serón vemos a Conti. Roberto Conti, por delante de Richard Virenque, iba a 2 minutos y 27 segundos, y Pascal Lino, que se defendía bien, había pasado con Coccioli a 2 minutos y medio. Ese era el grupo de Indurain, Buño, Roche, Delgado y unos 35 corredores más. Le Mans iba al rebufo de esos corredores que pasaron por lo más alto a 3 minutos y 45 segundos. De todos modos, no era mucho tiempo si tenemos en cuenta que todavía quedaba mucho por subir en aquella etapa hasta Sestriere. Vimos a Greg renqueante pero aguantando. Agarró el periódico que le ofrecieron para el descenso que inició 18 segundos más tarde que el grupo de Indurain. Así pues, Le Mans iba un poco tocado pero manteniéndose y animado por las banderas americanas que le esperaban en la cima del Col de Serón. Todavía tendría que sufrir el Col de Montseny hasta llegar a Sestriere. Bueno, ¿dónde estaban ahora los que se reían de Chiappucci? Ya no podían reírse de él. Aquel corredor no sabía lo que era rendirse, eso sin olvidar que íbamos hacia Italia, y eso le atraía con la fuerza de un imán. En 1952, Sestriere también fue fin de etapa, y el ganador no fue otro que el gran Fausto Coppi, según algunos el mejor ciclista de todos los tiempos. Coppi estaría orgulloso de la manera en que aquel joven corredor estaba echando el resto en el Tour de Francia. Buño parecía estar desconcertado y sin saber qué hacer al lado de su compañero Alonso. La actuación de Buño en la contrarreloj de Luxemburgo, en la que perdió 3 minutos y 40 segundos, defraudó a la afición y le debió dejar muy bajo de moral para el resto del Tour. He mencionado a Alonso cuando en realidad quería decir Rondón. Abelardo Rondón, del equipo Gatorade. Alonso era compañero de Indurain en el Banesto. Ahí estaba el joven Tarnís al fondo de la imagen, del que tampoco habíamos visto mucho hasta el momento. Tarnís formaba parte de un selecto grupo de corredores, un grupo que cada vez estaba más estirado y continuó su dura marcha. Hubo un ataque de Buño ayudado y lanzado por otro gran escalador, Rondón, pero Indurain no tuvo problemas para alcanzar la rueda del campeón del mundo. Así pues, no había duda de quién era el enemigo de Indurain en aquel Tour. La ascensión al Col de Montseny continuó. Chiappucci seguía al frente de la carrera. Claudio Chiappucci había coronado todos los puertos de la jornada en primer lugar, lo que sin duda le colocaba destacado en el premio de la montaña. A medida que nos acercábamos a la cima, veíamos a Buño y a Indurain en actitud más ofensiva. Esos dos grandes habían conseguido, después de muchos esfuerzos, librarse del resto de corredores. En aquel momento estaban a 3 minutos y 33 segundos de Chiappucci, y eso parecía mucho tiempo. Chiappucci iba destacado.
Pero mucho más atrás estaba Lino, que había empezado a flaquear en el Col de Montseny. Andy Hampsten corría mucho mejor. Aquí le vemos pasar junto a Franco Bona, que iba en cuarta posición, a un poco más de 4 minutos del virtual líder, Claudio Chiappucci. En el descenso de Montseny veíamos 2 hombres allá abajo que iban a la caza del escapado, el que fuera campeón del mundo, que seguía la rueda de Miguel Indurain. El maillot amarillo, Pascal Lino, llevaba un retraso de 5 minutos y medio con respecto a Chiappucci, lo que lo dejó fuera de combate. De hecho, el italiano podía ser el nuevo líder del Tour. El único hombre que debía preocuparle era el mismo que estaba preocupado por él, Miguel Indurain, que parecía decidido a darle caza. Aunque eso era mucho decir. Indurain y Buño habían sido alcanzados por Hampsten y Bono. ¡Qué barbaridad! Fíjense en la cara de Chiappucci, subiendo el último puerto de Sestriere. Daba la impresión de estar muy cansado después de la gran escapada del día. 190 kilómetros en solitario. Chiappucci no debía desfallecer. Su gesta pasaría a la historia como una de las más grandes escapadas de todos los tiempos. Pero Indurain lo sabía, y esta era la primera vez que le veíamos forzando el ritmo realmente, sin la ayuda de sus compañeros de equipo, confiando en sus propias fuerzas, haciendo todo el trabajo. La única vez que vimos a Indurain emplearse a fondo en aquel Tour fue en la contrarreloj de Luxemburgo, donde consiguió tal ventaja que le había permitido no esforzarse más hasta el momento. Pero entonces sabía que si quería ganar el Tour, tenía que pararle los pies a Chiappucci, y tenía que hacerlo ya. Vemos a Indurain con Buño a su lado. Buño hubiera pagado por ver cómo Indurain agotaba sus fuerzas y así poder atacarle al día siguiente en el largo camino a Alpe d'Huez. Buño había sido vencedor los 2 años anteriores y fue el único italiano que coronó aquel puerto en primer lugar desde que Fausto Coppi lo hiciera en 1952. Los que no seguían la etapa por televisión estaban allí, en la carretera, viendo cómo Chiappucci llegaba lentamente. Después de 4 horas en solitario tenía que ganar. Buño tenía problemas. Franco Bona había metido la quinta y había dejado a Buño sin aliento para responder, pero Indurain se había dado cuenta de ello. Buño no estaba corriendo bien, había estado siguiendo a Indurain, pero incluso eso parecía ser demasiado para él. No debía de estar muy satisfecho de su actuación en aquel Tour. Vemos la larga y lenta subida que les llevaría hasta la cima de Sestriere, donde la multitud los esperaba. Andy Hampsten, que también tuvo que ceder terreno a Indurain, tenía problemas. Nosotros no pudimos adelantar a esos 2 corredores, son las reglas. Volvamos pues con Chiappucci. Todavía conservaba una buena ventaja, pero se estaban acercando. Al principio de la subida, a 10 kilómetros hacia la línea de llegada, la diferencia era de 2 minutos y 20 segundos sobre los 4 perseguidores, que ya no iban en grupo. Franco Bona lanzó un pequeño ataque. Algunos aficionados animaban a Buño. Indurain trató de cerrar el hueco que le separaba de Chiappucci. Fue una lucha de hombre a hombre. A Indurain no le preocupaba la llegada, solamente la ventaja que le llevaba Chiappucci, que incluso podría conseguir vestirse de amarillo en aquella etapa. El hasta entonces líder Pascal Lino tenía graves problemas y estaba perdiendo mucho tiempo. Después de la maravillosa etapa de Chiappucci, habría un nuevo líder en el Tour. Fue una de las mejores escapadas que he visto en 20 años de Tour de Francia. Los italianos también lo sabían. Aquella gente estaba intentando ayudar a su compatriota y en su país. Son muy pocas las ocasiones en que el Tour ha entrado en Italia, y no iban a permitir que Chiappucci perdiera la etapa, ni que se derrumbase después del extraordinario esfuerzo que había realizado. No tuvo miedo a nadie, salió atacando desde el primer momento y quizá ni siquiera él se imaginó cuando lanzó el ataque que en aquellos momentos, a punto de concluir la etapa de 254 kilómetros, estaría donde estaba. Fíjense en la gente. Incluso las motos le cerraban el paso. Fue una pena porque perdió el ritmo. Hasta el mismo Chiappucci les pedía paso. Chiappucci no solamente buscaba la victoria, cada pedalada que daba quería convertirla en segundos de diferencia, pero Indurain estaba decidido a reducir la ventaja. A todo esto, Bona estaba perdido entre estos 2 corredores, mientras la cámara sigue la lucha de poder a poder.
Indurain sabía que si seguía controlando a Chiappucci, en aquella etapa podría vestirse de amarillo. Era él quien podía sacar mayor partido de la etapa, saltando al primer lugar de la clasificación general. Todo el mundo sabía, y él también, que Pascal Lino había sucumbido en la subida a Sestriere. Claudio Cappucci intentaba desesperadamente aumentar la ventaja sobre Indurain. Era el último kilómetro. Indurain se acercaba lentamente. Muy lentamente pasó de 2 minutos a menos de 1 minuto y 45 segundos. Franco Bona, en algún lugar entre los dos, pasaba desapercibido. Y por fin la llegada de Chiappucci, que sería recordada como alguna de las mejores escapadas de la historia del Tour de Francia. Todo lo que tenía que hacer era aguantar hasta cruzar la línea de llegada. Toda su gente estaba esperándole en Sestriere. Había volado en solitario sobre todos y cada uno de los puertos de aquella etapa con aplastante autoridad, y por fin había llegado a Sestriere. Ahora encabezaba la clasificación de la montaña, y el tiempo diría si también se vestiría de amarillo. Y observen la llegada, vítores y aplausos para el protagonista de aquella gesta del Tour de Francia, y a la manera del gran Fausto Coppi, el campeonísimo. Ya había pasado la gran historia del Tour y la expresión de su cara lo decía todo. Por fin vemos salir a la luz a Bona, perdido en la batalla entre Indurain y Chiappucci. Franco Bona llegó a 1 minuto y 34 segundos de Chiappucci, y detrás de él, casi pisándole los talones, llegó Indurain, a aproximadamente 1 minuto y 45 segundos, lo que significaba que era el nuevo líder a partir de entonces. Pascal Lino venía con un gran retraso, así que el nuevo maillot amarillo era Miguel Indurain. Por fin llegó la etapa de la que todo el mundo hablaba desde que se conoció la ruta del Tour el mes de octubre del año anterior. Era la gran etapa del Alpe d'Huez, con la terrible ascensión al Col d'Olivier, el Col de Croix de Fer y el mismísimo Alpe d'Huez. Todo empezó en Sestriere. Después de solo 7 kilómetros ya se encontraban atacando las rampas del Mont Gener. La etapa del día anterior había sido devastadora. 18 corredores menos tomaron la salida. Algunos abandonaron y otros fueron eliminados. El equipo Banesto intentó controlarla y ordenar la carrera al servicio del nuevo maillot amarillo Miguel Indurain. Todo el mundo estaba de acuerdo en que aquella era la manera de correr la etapa. Siendo el líder tenía que defender su puesto. Pero ¿qué pensaría Claudio Cappucci? El corredor que debería estar extenuado después de una escapada de más de 200 kilómetros. Vemos el rostro de Miguel Indurain, siempre impenetrable. Pero no es el caso de Greg LeMond. Su rostro lo dice todo. Con problemas desde el inicio de la escalada, tuvo que ser ayudado por Gilbert Duclos-Lassalle, el corredor que tiraba de él, su fiel compañero de equipo, ganador aquel año de la clásica París-Roubaix. Claudio Cappucci, al que no parecía haberle afectado la larga escapada del día anterior, corría junto a Miguel Indurain. Millar también estaba en aquel grupo. No muy lejos estaba Pascal Lino, que en la etapa anterior perdió el jersey amarillo. Greg LeMond, que parecía estar acabado, marchaba en solitario al principio del puerto. Lassalle parecía haberle abandonado. Llevaba 15 minutos de retraso y parecía totalmente impotente. Donde estaba sucediendo algo importante era lejos de allí. Greg LeMond estaba hablando con su director, Leger. Estábamos en el pueblo de Saint-Jean-de-Maurier, la zona de avituallamiento. Efectivamente parecía que este iba a ser el fin para LeMond. Rechazó la bolsa, no continuaba. Realmente no tenía otra alternativa. Si hubiese continuado, seguramente hubiera sido eliminado del Tour aquel día. Fue una triste historia. Greg LeMond, el tricampeón del Tour, se vio obligado a abandonar por vez primera en su vida. Se había quedado sin fuerzas. Todas las promesas que había hecho antes de comenzar la prueba habían sido rotas. El calor era sofocante, y cuando subían el col de la Croix de Fer, todavía les quedaría el monstruo de Alpe d'Huez y su larga subida. Un bonito grupo de ases, Claudio Cappucci, el actual rey de la montaña, con sus característicos movimientos, al lado de Miguel Indurain. Robert Millar todavía ahí, pasando en último lugar por la cima. Claudio Cappucci, entre la muchedumbre, entrando en la zona de chalets, y el otro, Hamsten, a 1 kilómetro de la meta. Este fue ganador de la Vuelta a Suiza en 2 ocasiones y ganador del Giro en 1988. Quizá ese corredor no ganará el Tour, pero seguro que en aquella jornada iba a escalar un montón de puestos en la general. Salió en 8ª posición, pero aquella etapa supuso un gran salto. No había dicho que no quería pensar en la etapa que estaba corriendo, pero seguro que ya lo tenía planeado.
Hamsten y el equipo Motorola el año anterior ganaron una etapa. Fue el primer año bajo la tutela de Phil Anderson. Pero ahora Hamsten les estaba proporcionando la mejor etapa que pudieran haber deseado. Miró hacia atrás y no vio a nadie. Hamsten fue aclamado por el público en un día fantástico. Bona entró en segundo lugar y Boyer y Nievens no mucho después. Ese fue el orden de llegada en l'Alpe d'Huez. La figura del día, no había duda, Andy Hamsten. Fue el mejor día de su vida como profesional. Después de la batalla de los Alpes quedaban 133 supervivientes de los 216 que empezaron en San Sebastián. Ahí está Alan Piper. Hoy las cosas van a ir un poco más relajadas. La gente está un poco más tranquila. Bueno, al menos lo estaba a la salida. Aunque supongo que puede pasar cualquier cosa. Hoy es el último día de peligro. Y después, directos a los Campos Elíseos. A París. El domingo por la noche iré a un restaurante mexicano. Me voy a ir a bailar con la primera que me encuentre. Y él llevará el vodka. De acuerdo, Alan. Nos veremos en los Campos Elíseos. La lluvia apareció otra vez. Montoya se cayó al intentar ponerse el impermeable y casi derriba al compañero que con suerte logró mantenerse en pie. Ahora repetía la victoria en otra montaña, la Bourboule. Era la primera vez que el Tour pasaba por ahí. Qué pena no haber podido seguirle en la ascensión. Pero en esos últimos metros pudimos verle. Estaba a punto de llegar. Llevaba casi un minuto de ventaja sobre los demás corredores. Salió de la nada. Ahí estaba el gran profesional. Se caló la gorra y consiguió su etapa. La 18ª etapa de 212 kilómetros nos llevaría hasta Tours. Los corredores habían recorrido más de 2000 millas. Ahí tenemos a Skibby, que parecía un indio. Los corredores estaban de buen humor. La etapa era llana y no debería haber ningún problema para Miguel Indurain, que a estas alturas ya estaría pensando en la antepenúltima etapa, la contrarreloj entre Blois y Nanterre, el próximo desafío. ¿Eso fue una proposición de paz para Chiappucci? No lo creo, me parece que Indurain tampoco. La carrera continuó a gran velocidad, pero ¿qué le sucedía a Alan Piper? Estoy furioso. He intentado escaparme por lo menos 5 veces y estos me preguntan que por qué lo hago. Le he dicho a Fondris, he pasado toda una semana llegando casi fuera de control, mientras vosotros os lanzabais cuesta arriba, y cuando soy yo el que intenta atacar, entonces me decís que vaya más despacio, que les den. Tienen ahí a gente como Ludwig, pero cuando estemos llegando me voy a marcar un buen sprint. Aunque no creo que me dejen. Seguro que salen a por mí. Alan Piper estaba en un buen momento, pero la lucha era muy fuerte y en más de una ocasión pensó que no llegaría al final. El fuerte viento de cola mantenía al pelotón más o menos unido. Era difícil escaparse. Este es Paul Andersen intentándolo y detrás Frans Maassen, que quizás se sintió culpable por haber desperdiciado la victoria en la etapa anterior junto con Marc Sergeant y habérsela regalado a Colotti. A medida que nos acercábamos al final, el pelotón iba reagrupándose continuamente, a la vez que se formaban nuevos intentos de escapada. Quizá tuviera razón Alan Piper y no fuera un final con todos al sprint. Hubo otro intento de unos pocos, pero el pelotón era constante en el contraataque. Aún había corredores que podían y deseaban ganar una etapa, pero una cosa es querer y otra muy diferente poder. Steve Roche intentó una vez más arañar segundos y lanzó su ataque. Junto a él iba Mauricio Frondies, del Panasonic. Debería haber seguido. El viento soplaba en el costado izquierdo de Roche y Claudio Cappucci aceleró. Esto sí podía ser un problema que obligaría a Miguel Indurain a salir detrás de él. La diferencia en la general seguía siendo de 1 minuto y 42 segundos. Este es Alan Piper, quien quiso intentarlo. Piper saltó del pelotón y consiguió unos metros de ventaja, pero estaban muy cerca. Piper siguió, quiso cumplir su palabra. Seguiría intentándolo hasta que se aburrieran de él y con un poco de suerte se rompiera la cuerda. Pero como ven, el pelotón estaba pegado a él en esa meta volante. Aquel año se decidió suprimir los tiempos de bonificación en las metas volantes y los grandes favoritos no se molestaban en disputarlas. El pelotón poco a poco fue formando una piña. Un pelotón de 130 corredores no tenía nada que ver con los 216 que tomaron la salida en San Sebastián.
Una vez más fueron los hombres que no tenían ninguna posibilidad para la clasificación general los que intentaron ganar la etapa. La cuestión era probar. Alberto Eli, del equipo Ariostea, y creo que el otro fue Frisan, son los que iban delante. Pero también otros corredores. Ya estábamos llegando a Tours y enfilando la larga recta hasta mitad. Vemos al francés Thierry Marie, sorprendentemente a la cabeza del pelotón, y a Naidam pegado a él, muy bien situado. Acacio da Silva, en la parte derecha de la imagen, inició el sprint. Naidam estaba a su lado, y Marie continuaba muy fuerte. Acacio da Silva, maillot amarillo en Luxemburgo hacía 2 años, iba en cabeza. Naidam intentó llegar a su altura y Marie corría en el extremo. Aparecieron más sprinters, Museu, Ludwig, Jalabert, estaban todos ahí. Pero Marie iba a poder con todos. Marie llegó primero, eso sí que fue una sorpresa. Marie entró vencedor delante de Naidam. Museu fue tercero y Olaf Ludwig cuarto. Sin cambios en la general, Hamsten mantenía la tercera posición. Llegamos pues a la segunda gran etapa contrarreloj, 64 kilómetros desde Tours a Blois. Aquel debía ser el día en que viéramos a Miguel Indurain confirmar su posición como ganador del Tour de 1992. El corredor que acababa de tomar la salida era Steven Hatch. Este era otro Steven Roach, que se aproximaba a la línea de llegada. El tiempo marcado, 1 hora 16 minutos 32 segundos. Desde luego no iba a ser el mejor tiempo del día. Claudio Capucci, que el año anterior nos sorprendió a todos en la última contrarreloj, marcando el mejor tiempo en el primer control, aquel año no fue ni la sombra de Miguel Indurain, que parecía estar volando. Capucci estaba muy cerca de ganar el premio de la montaña por segundo año consecutivo y de acabar el Tour en una excelente posición. Esa era su meta. Buño por fin había despertado, entró marcando el segundo mejor tiempo en los diferentes controles y haciendo una etapa digna de su clase detrás de Indurain. Nada recordable el gran fracaso de la primera contrarreloj. Pero Indurain estaba en su elemento. A este hombre le das una bicicleta, lo dejas correr solo y sin lugar a dudas es hoy por hoy el mejor contrarrelojista que hay en el mundo. Chiappucci estaba llegando al final. Su tiempo estaría dentro de los 6 mejores del día, pero había cedido casi 3 minutos a Indurain, al que vemos detrás casi a punto de cogerle. Chiappucci salió 3 minutos antes, pero Indurain consiguió el mejor del día, 1 hora 13 minutos y 21 segundos. Buño, superándose a sí mismo, solo perdió 40 segundos. Quedó segundo en la clasificación del día y tercero en la general, detrás de Chiappucci. Son los 3 mismos hombres que acabaron primeros en la general del año anterior y que ahora, a 2 etapas del final, volvían a sentenciar el Tour cuando tomaron la salida hacia Nanterre, en la penúltima etapa de 222 kilómetros. Los supervivientes, en una actitud más relajada, se permitían juegos como este de Michel Denis, al que vemos competir con otro tipo de deportista. Fíjense. Vamos, Michel, y gana por medio cuerpo. Enhorabuena. Victoria para Michel Denis. Bueno, todavía quedaban 2 victorias de etapa. Quién sabe si una de ellas podía ser para él. Seguían los ataques en aquella carretera larga y llana que nos conduciría hasta la llegada en Nanterre, en las afueras de París. Al día siguiente sería la última, la de Champs-Élysées. La carrera siguió batiendo récords de velocidad bajo la vigilancia del equipo Banesto. La pequeña escapada del día tuvo lugar. Nadie le concedió la menor importancia, excepto el escapado, Peter de Klerk, que intentaría una segunda victoria para el equipo Lotto. Neyvens consiguió la primera en Coblenza. Peter de Klerk a la cabeza delante de Vansella del equipo TVM y de Thierry Laurent, que era el tercer corredor escapado. Laurent a la izquierda, Vansella a la derecha, pero fue de Klerk quien se llevó la palma. Ninguno de los 3 corredores contaba en la general, pero llegaron 7 minutos por delante del pelotón en el que iba Miguel Indurain. La general permaneció inalterada, con Chiappucci en segundo lugar, Buño en tercero. Hamsten bajó a la 4ª posición después de la contrarreloj que le dejaría fuera del podio. Y entramos en la última etapa del Tour de Francia. Fueron 141 kilómetros con salida en la Défense. En coche se puede llegar a la línea de meta en aproximadamente 10 minutos, pero el recorrido que hacían en bicicleta les costaría unas cuantas horas. 141 kilómetros y 130 supervivientes tomaron la salida para la última etapa del Tour. Vemos a los participantes pasando cerca de la Torre Eiffel sin que hubiera habido ningún ataque digno de mencionarse, y de camino a los Campos Elíseos. Un ataque digno de mención fue el de Yaroslav Ekimov, el que fuera campeón del mundo amateur. Estaba obligado a defender el título si decidía participar en el Campeonato del Mundo de Persecución. Veamos la rapidez de aquel corredor. Fue una dura lucha.
El pelotón el año anterior consiguió una victoria de etapa parecida a esta, saltando a 2 kilómetros de la llegada. No hacía más que mirar hacia atrás, y eso es un error de principiante. Cuando vas lanzado no se mira buscando a los demás, porque ya está casi todo sentenciado. Simplemente corres lo más rápido que puedes. Lo vemos cruzando la Place de la Concorde, sobre el firme de pavés. Tras una curva se puede ver el final. Yaroslav Ekimov podía conseguir la victoria en una de las etapas más codiciadas del Tour de Francia, la victoria en los Campos Elíseos. Algo que el americano John Pierce consiguió en una ocasión para su equipo, el 7-Eleven. Un gran momento para él y que ahora podría ser para el antiguo soviético. Yaroslav Ekimov enfiló la recta de llegada, pero el pelotón iba pegado a él con los sprinters a la derecha. Museu, un corredor muy fuerte que sabía cómo aprovechar sus fuerzas, iba muy rápido. Vemos a Museu comiéndole el terreno. Y ven con Ludwig salió del montón. Hola Ludwig, el compañero de equipo de Ekimov, le rebasó y entró vencedor. Juan Popper fue segundo, Museu tercero y Jalabert cuarto. Todos eran sprinters. Pero el ganador del Tour de Francia fue Miguel Indurain, al que vemos siendo felicitado por sus compañeros. Fue el mejor y el más fuerte de la carrera y no había nadie que se atreviera a decir lo contrario. Los mejores aplausos en los Campos Elíseos fueron para el ganador del Giro y del Tour, el primer español que conseguía el doblete el mismo año. Los franceses también tuvieron su campeón, Laurent Jalabert, que quizá un día fuese el ganador del Tour. Era un corredor excelente y muy completo, el ganador a los puntos por delante de Museu. Fue una gran contienda la de estos dos hombres, que al final se decantó en favor de Jalabert. Claudio Capucci ganó el premio de la montaña por segundo año consecutivo. Era un estupendo profesional. Supo mantener el interés de todos los seguidores del Tour desde el principio hasta el final. Su gran hazaña, sin lugar a dudas, fue en la etapa de Sestriac. Fue el ganador del premio de la montaña con todos los honores y con una gran diferencia sobre el francés Richard Virenque y el italiano Franco Coccioli. Pero el hombre que se llevó lo mejor en los Campos Elíseos y la mayor ovación del día fue Miguel Indurain, ganador del Giro y del Tour para España. ¿Podría conseguir el campeonato del mundo e igualar a Eddy Merckx en su gran hazaña? Todo lo que nos queda ya es disfrutar del desfile de los corredores que se disponen a dar la vuelta de honor, aquí en los Campos Elíseos. Pueden estar seguros de que cada uno de los 130 corredores que han llegado hasta aquí se lo merece. Ha sido un tour francamente duro. Un tercio de los participantes tuvo que abandonar. Espero que hayan disfrutado del vídeo del Tour de Francia de 1992. Hasta una próxima ocasión en la que nos volvamos a encontrar, nos despedimos de ustedes.